Padre Celestial, hoy te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Tú eres un Dios bondadoso, fiel. Gracias, Señor, por este 2021 que tú nos regalas, por la oportunidad de vivir, porque aunque muchos se quedaron en el 2020, Señor, tú nos has regalado la vida para mirar hacia adelante y prendernos a tu palabra, a tus promesas. Y yo te pido que tu palabra en este día sea revelación, traiga inspiración, traiga poder, traiga avivamiento, fortaleza, y que pueda avivar nuestro corazón para creer a tu palabra y caminar en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado esta enseñanza 2021, año de la bendición. 2021, año de la bendición. Y quisiera iniciar con el Salmo, capítulo 60, versículo 12. Dice la Biblia: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Qué interesante y poderoso es este texto, porque este texto nos está llevando a entender de que en Dios vamos a alcanzar cosas maravillosas, gloriosas. Dios nos ha dado un rema para este año, y es que este año 2021 es el año del avance y de la conquista. Dígame amén a eso. Año del avance y la conquista. Y sabemos de que no va a ser fácil, pero dice la palabra que Él hollará. Hollar es pisotear a nuestros enemigos. Es decir, que Dios va a estar con nosotros para llevarnos al lugar de la bendición y para llevarnos al cumplimiento de sus promesas. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que el deseo de Dios con su pueblo era llevarlo y establecerlo en la tierra prometida, en la tierra que iba a fluir leche y miel, en la tierra de la abundancia, en el lugar de la prosperidad, donde su pueblo iba a ser exaltado, bendecido, levantado en alto, porque era su pueblo. Pero también sabemos que ellos quedaron cautivos en Egipto por más de 400 años. Y esa cautividad en Egipto tiene que ver también con el tiempo en que nosotros estuvimos, en nuestro ayer, en nuestro pasado, cautivos en el pecado, cuando no conocíamos de Dios, cuando aún Cristo no se nos había revelado. Y lo mismo pasó con el pueblo israelita. Por eso Egipto simboliza el lugar de esclavitud. Pero luego Dios los traslada al desierto. Y el desierto significa el lugar del proceso, donde Dios comienza a tratar en nosotros, donde Dios comienza a transformar nuestro ser, donde Dios comienza a moldear, así como un alfarero que le da forma a una vasija de barro. De igual forma Dios nos quiere dar forma conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero también Canaán es el lugar de la promesa. Y yo creo firmemente de que este año 2021 va a ser tu Canaán. Este año 2021 va a marcar la diferencia, sin importar lo que está ocurriendo en tu entorno, en la sociedad, lo que vemos en las noticias. Grábate algo: mientras el mundo se hunda, Dios levantará a su pueblo. Este es el año de avanzar, este es el año de conquistar. No es el año de la frustración, no es el año del temor, no es el año de la incertidumbre, tampoco es el año del estancamiento. Es como aquel hombre que se sube a esas bicicletas estáticas que hay en los gimnasios a hacer spinning, y hay personas que se suben allí y pueden estar pedaleando 1 hora, 2 horas, sudan, y cuando terminan esas 2 horas se bajan cansados, sudados, y no han avanzado ni 1 metro. Así hay mucha gente en la vida: hace, trabaja, hace cosas, se mueve, terminan cansados 1 año y no han avanzado nada en su vida. Pero este año no va a ser así. Este año va a ser un año tipo Lucho Herrera. Vamos a subir a esa bicicleta, no spinning, no estática, sino una bicicleta que anda. Vamos a conquistar montes, vamos a conquistar proyectos, vamos a avanzar en la iglesia, vamos a avanzar en nuestra vida personal, familiar, económica, intelectual, porque Dios está con nosotros. Ahora bien, hay 3 cosas determinantes que Dios me mostraba
para nosotros poder avanzar y conquistar. Porque Dios no solamente da promesas, sino que Dios también da instrucciones. Dios no solamente nos dice el lugar al que nos quiere llevar, sino que nos enseña cómo llegar a ese lugar. Y sería un error quedarnos solo con las promesas y decir amén, e ignorar los principios y las demandas de Dios. Por lo tanto, necesitamos entender también, bueno, Señor, tú me estás prometiendo un año en medio de una situación difícil, en medio de una realidad donde en este momento nos tienen en cuarentena. La situación económica está en crisis, la situación de salud está colapsando, Señor. Hay una realidad difícil, pero ahora le vamos a decir, Señor, dame tu guianza, dame los diseños, muéstrame las instrucciones para yo poder alcanzar aquello que tú me estás prometiendo. Yo le quiero hablar en esta oportunidad de esas tres cosas determinantes, présteme mucha atención, cosas determinantes para usted tener un año de bendición. En primer lugar, vamos a creer a la palabra de Dios. Cuando Dios quiso introducir al pueblo israelita, estando en un desierto, e introducirlo a la tierra prometida, usó a un líder llamado Josué. Y yo quiero declarar y lo creo de que tú eres el líder que Dios va a poner en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en esta ciudad, para entrar a poseer la tierra prometida. Tú y yo somos los Josué de este tiempo. Pero Dios le muestra a Josué la tierra prometida y le dice: Josué, lo que tú ves, eso que está por delante te va a pertenecer. Y quizás Josué, en su área natural, humana, ver eso tan grande, hasta donde se ponía el sol, y ver de que está muchos lugares poseídos por ciudades como Jericó, y estaban ciudades bien amuralladas, guerreros fuertes. El hombre en su humanidad hubiera podido decir: yo no puedo. Pero te quiero dar algo a entender que es muy poderoso. Necesitamos arriesgarnos a creer a la palabra. Aunque muchas veces creer a lo que Dios dice sea una locura para los demás. Creer. Josué ve Canaán, pero Josué cree. Ahora, hubo algo determinante en la vida de Josué. ¿Qué pasó? Inmediatamente él ve la promesa de Dios. Dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Verso 14, él respondió: como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Wow, qué momento tan especial. Josué estaba mirando el mañana, así como tú y yo desde este día del año, iniciando año, estamos mirando el resto del año, esos 365 años que tiene este año, de enero a diciembre lo miramos y quizás decimos: bueno, yo tengo sueños, proyectos, anhelos, yo quiero alcanzar cosas grandes. Pero Josué tuvo un encuentro con alguien que tú y yo también tenemos que tener ese encuentro. Dice que el ángel de Jehová vino y se le reveló a Josué. Ese ángel de Jehová es una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y se presenta no como un ángel sencillamente con sus alas, sino como un guerrero, con su espada desenvainada en la mano. Y él dice: como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Wow. ¿Qué estaba generando esa revelación en la vida de Josué? Confianza. Dios le estaba diciendo: Josué, tú no estás solo. Y esa es la palabra que Dios te da en este día. Tú no estás solo. Yo estoy contigo. Yo voy a pelear contigo. Estoy listo para la guerra. Nadie te podrá hacer frente. Por eso creer nace
de la convicción de que Dios va a estar con nosotros para lograrlo, de que si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Cuando usted y yo le creemos a Dios, hacemos a Dios veraz. Por eso necesitamos creer, porque para ver la gloria de Dios es respuesta a la fe del hombre. Dios no se va a mover por tu necesidad. Dios no se mueve por la necesidad. Lo que Dios hace es moverse por la fe de las personas. Y la fe viene por el oír su palabra. Y es una fe que genera convicción, seguridad, certeza de lo que viene para su vida. Hay una historia muy bonita narrada en Mateo capítulo 8 de un hombre que se acerca a Jesús. La Biblia lo llama el centurión. Y dice la palabra de Dios de que este hombre va a buscar a Jesús. No era un hombre judío, era un líder de un grupo de 100 soldados romanos, un centurión. Pero él va donde Jesús al tener un criado que está muriendo. Y va donde Jesús y le dice: Jesús, yo creo que tú puedes sanar a mi siervo. Y yo sé que solo con una palabra, Jesús, es más, no necesitas ir a mi casa, sino tan solo una palabra tuya podrá sanar a mi siervo. Y Jesús le responde, Mateo capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué tremenda palabra! Jesús se sorprende de la fe del centurión. Me gustaría de que Dios se sorprenda de nuestra fe, no de nuestra incredulidad, sino de nuestra fe. Y le dice algo muy interesante que tiene que quedar grabado en tu mente: como creíste, te sea hecho. Lo que tú vas a ver en el año 2021 va a ser lo que tú creas hoy, que en el nombre de Jesús va a pasar. Por eso necesitamos concebir las promesas de Dios. Como aquella mujer que está embarazada. Esa mujer aún no tiene el bebé en sus manos, no lo ve físicamente como una criatura, como su hijo allí, ya un bebé llorando, pero hay una concepción en su vientre, hay algo que se está desarrollando. Ella lo cree. Y si tú pones a hablar a una embarazada, habla de su embarazo. Y si pones a hablar a dos embarazadas, mejor dicho, lo que hablan es de la cuna, del cuarto, de lo que van a hacer con el bebé, de qué nombre le van a poner. Porque una persona de fe habla fe. Tú tienes que embarazarte de las promesas de Dios. Y una persona embarazada de las promesas de Dios habla las promesas de Dios, declara las promesas de Dios. Una persona de fe es optimista, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Por eso te invito en este día, en este mes, en este tiempo, a que llames la bendición, llama la prosperidad, llama la salud, llama la conversión de tu familia y declara que en Cristo somos más que vencedores. Creer en el poder de Dios, que Dios está con nosotros y nos llevará a la victoria. En segundo lugar, lo que necesitamos hacer para este año es que vamos a ser santos para Dios. Es interesante que antes de Josué entrar a la batalla, entrar a poseer, entrar a conquistar, Dios le habla a Josué, en Josué capítulo 3, versículo 5. Dice la Biblia: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Santificarse es quitarnos el polvo del pecado, la contaminación del mundo, esa iniquidad hereditaria que nos han traspasado de generación en generación, aquellas cosas que Dios no tiene como santas, sino como impuras. Debemos de santificar, sí, nuestra mente, nuestra vida,
por completo. Muchas veces nuestro vaso está sucio, y si yo deposito en un vaso sucio un agua limpia, el agua se contamina. Y muchas veces queremos una unción pura en un vaso sucio. Muchas veces queremos ver lo santo de Dios, el poder de Dios, pero hay contaminación en ese vaso. En esos días que han pasado todas estas fiestas, reuniones, todo lo que hemos vivido en los últimos días, las últimas semanas, yo fui a la presencia de Dios y le dije: Señor, examina mi corazón. ¿Cómo estoy contigo hoy? Quiero que me reveles, y constantemente le digo al Señor: examina mi vida, mis pensamientos, porque uno es bombardeado, uno es contaminado, uno es influenciado. Vivimos en un mundo donde hay pecado, donde hay perversidad, donde hay contaminación, y el enemigo está allí a la puerta. Y Dios me reveló cosas y me dijo: Samuel, mira, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y seguramente si vas a la presencia de Dios, Dios te va a revelar cosas, porque recuerda que estamos en un proceso de transformación, y aunque podamos ser hijos de Dios, aunque podamos ser siervos de Dios, pastores, líderes, mentores, el mundo nos contamina, nos manda dardos, pensamientos, y constantemente tenemos que estar en un proceso de santificación. Y quizás hay cosas que en tu vida son pecado, es un acto de desobediencia, hábitos pecaminosos, conductas incorrectas, mentira en nuestra boca, porque muchas veces creemos de que pecar es solamente entrar a un prostíbulo, o drogarme, o emborracharme, o adulterar, no sabiendo de que pecado también es ser iracundo, calumniador, murmurador, chismoso, mentiroso, deshonrado, una persona deshonesta, una persona mediocre, ser perezoso, irresponsable, tanto que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recuerda que la palabra santo significa apartado, distinto, es ser diferentes a la sociedad pagana de este mundo, es desarrollar un carácter santo, una vida íntegra, diferente a este mundo que está caído. Y por supuesto nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y eso precisamente fue lo que Dios le habla al pueblo israelita. Aún desde el libro de Levítico le habla a Israel y les dice: ustedes van a entrar a poseer. Pero también les dice, Levítico 20, verso 7, santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Santificaos, límpiense. Recuerda cuando Moisés viene al encuentro con Dios y pisa la tierra donde está la zarza ardiendo, y Dios le dice: quítate el calzado, porque tierra santa es esta. Muchas veces queremos ver al Dios santo con una vida contaminada, y eso le pasó a Israel. Dice la Biblia de que luego de ellos ganar la victoria en Jericó, su segundo desafío era una pequeña ciudad llamada Ai. Y dice que ellos se lanzan, y Josué, como ve que es una ciudad más pequeña, manda un ejército muy pequeño de soldados. Vayan ustedes son pocos, vayan, porque esa ciudad es pequeña, y si logramos conquistar Jericó, que era tan grande, eso nos va a quedar sobrado. Pero dice la Biblia de que ellos llegan a este lugar y salen derrotados. Un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, los tumbó, los derrotó, los tiró al piso. Muchos salieron heridos y se devolvieron. Y llegaron donde Josué derrotados. Y entonces todo el mundo comenzó a sentirse mal. Y Josué entonces, dice la Biblia, que se quebrantó. Y fue a la presencia de Dios y le dice: Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Por qué no estamos viviendo la victoria? ¿Por qué no pudimos conquistar? Esa sería una buena
manera de nosotros confrontarnos cuando las cosas no se dan, cuando los negocios no salen, cuando la economía se paraliza, cuando la familia va de mal en peor, cuando el ministerio comienza a decaer. Sería muy interesante ir a la presencia de Dios y que Dios nos examinara, dejar de buscar quién tiene la culpa de mi fracaso, dejarle de echar la culpa al diablo, al mismo Dios, y comenzar a tener un desarrollo de nuestra madurez, donde podamos confrontarnos con nosotros mismos y realmente reconocer que pueden haber pecados ocultos, actitudes incorrectas, un mal vocabulario, iras, contiendas, pleitos, divisiones, calumnia, chisme, murmuración, crítica, mentiras, tanta mediocridad, liviandad espiritual, mucha carne todavía en nosotros. Y cuando Dios le habla a Josué, mira lo que le dice Josué capítulo 7, versículo 13. Levántate, santifica al pueblo. Di, santificaos para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Quiero decirte algo. El pecado en nuestras vidas es como un palo en la rueda. Y muchas veces preferimos ese palo que nos estanca, porque no queremos renunciar a eso, porque nos gusta, porque nos sentimos atraídos y nos deleitamos en eso. Y Dios te dice: santifícate. Hay cosas en nuestra vida que en vez de impulsarnos, de apoyarnos, de respaldarnos, nos detienen. Y allí es donde necesitamos más bien preocuparnos de agradar a Dios antes que a mi carne, antes que al hombre, antes que a la novia, antes que al esposo o al amigo o al compadre. Vamos a agradar a Dios. Recuerda cuando Dios envía a los 12 espías para inspeccionar la tierra de Canaán. 10 de ellos llegan diciendo no se puede, pero ahí está Josué y Caleb diciendo sí se puede. Más bien, preocupémonos por algo, dice Josué. Libro de Números 14, versículo 8, dice Josué: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! Tremenda palabra. No voy a ver el tamaño del gigante, me voy a preocupar por agradar a Dios. Yo te invito a que en este año no mires los obstáculos, mira a Dios y preocúpate por agradarlo a Él y vivir para Él, tener un corazón para Dios, obedecer la palabra y permitir de que Cristo sea formado en nuestras vidas. Por lo tanto, este es el año para consagrarnos. Este es el año de agarrar a Dios y soltar el mundo. Vamos a hacerlo, aunque muchas veces signifique ir en contra de la corriente, ser burla de los demás, que hayan personas que se alejen de nosotros o que otros nos desprecien. Vamos a poner a Dios primero. ¿Y sabes qué pasa cuando tú pones a Dios primero? Dios organiza y bendice todas las demás áreas en tu vida. Vivir en santidad es asegurar el respaldo de Dios en la vida. Vamos a salir de la mediocridad espiritual. Hay muchas personas que se congregan, que leen la Biblia, que oran, pero su cristianismo no es genuino. Hay mediocridad, hay mucha carnalidad, todavía hay vestigios del mundo. Si tú lees Efesios capítulo 2 o capítulo 4, habla de la pasada manera de vivir. Dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, dice: despójense, suelten el viejo hombre que está viciado, que está contaminado. Salgan de esa manera de vivir en la cual Dios los sacó, los perdonó. Salgan a una nueva vida en Cristo Jesús, porque Dios no solamente quiere llevarte a un lugar de bendición y quiere darte lo que Él te ha prometido, sino que Él quiere reflejar su presencia en cada uno de nosotros. Vamos a creerle al Señor y a caminar en bendición. En tercer lugar, lo que necesitamos para este tiempo es que vamos
a conquistar en el nombre de Jesús. Ahora Josué, ya el hombre ha visto la tierra prometida, ya se ha santificado, ahora era el tiempo de la conquista. Interesante lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Dios le dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Josué capítulo 1, versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le estaba hablando a un hombre que tenía promesas. Josué era el líder, era el llamado a dar pasos de fe. Es interesante que le dice: todo lo que tú pises. Es decir, Josué pisaba y poseía. Lo que Dios veía hacer en Josué lo respaldaba. Y este es un principio espiritual. Dios no bendice lo que pedimos, sino que Dios bendice lo que hacemos. Este es el año de hacer, de movernos. Es el año de tomar la espada. Es el año de levantarnos. Van a haber obstáculos, sí. Va a haber oposición, sí. Se van a presentar problemas, seguramente. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este año 2021 yo declaro, lo creo en el nombre de Jesucristo, que será el mejor año de tu vida. Será el mejor año de esta iglesia, de este ministerio. El libro de Isaías capítulo 60, versículo 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, escúchame bien, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo te invito a que repitas eso allá donde tú estás. Di: sobre mí amanecerá Jehová. Es decir, Dios se manifestará en mi vida y sobre mí será vista su gloria. Su gloria. No mire el futuro con miedo. Olvídese de eso. Hay personas que le tienen miedo a todo. Le tienen miedo a la enfermedad, le tienen miedo a salir, le tienen miedo a arriesgarse, le tienen miedo a las personas, le tienen miedo al diablo. Y el problema del miedo, del temor, es que el temor te condiciona. Entonces tú vas a hacer algo y el temor te dice: tú no puedes. Entonces parece que ese temor es ahora Señor y gobierna mi voluntad. El temor también te paraliza porque no te permite avanzar. Tú no te da temor hacerlo. Entonces el temor te atornilla al piso y te impide moverte, movilizarte. Y tremendo, porque el temor nos acobarda, nos hace escondernos, huir como perdedores. Y lo tremendo es que hay precisamente un virus que anda por allí suelto y es peor que el COVID. Se llama temor y es contagioso. ¿Sabes que hay muchos temores aprendidos? Por ejemplo, cuando una mamá es toda miedosa y ve una cucaracha y se sube a una silla y su niña de 5 años la ve y la niña ni mira a la cucaracha sino a la mamá y se sube a otra silla y comienza a desarrollar temores aprendidos. Tristemente venimos de tener muchos temores aprendidos, de los cuales tenemos que deshacernos y recibir la paternidad de Dios y recibir el amor de Dios, que el amor de Dios echa fuera el temor, porque donde está la presencia de Dios hay confianza. La confianza genera seguridad, la seguridad, convicción, y la convicción, certeza, osadía de que vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Una persona de fe, por eso es optimista. Tú hablas conmigo y yo no te voy a hablar temores, miedos, incertidumbre. No, yo te voy a hablar fe, victoria, triunfo, avance. ¿Por qué? Porque yo me alimento de la palabra de Dios. Hermano, aliméntese este año de la Biblia. Congréguese, métase con Dios, desarrolle intimidad espiritual, ayune, métase con el Espíritu Santo. Vamos a ser hombres de Dios, mujeres de Dios. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios.
Vamos a cortar con aquellas cosas que me están influenciando negativamente. Para de ver tanta televisión, de escuchar música del mundo, de ver tanta red social que te influencia. No caigas en la banalidad de este mundo, en una vida superficial, sin fundamento. Eso es lo que está pasando afuera. Gente con mentalidad líquida, pero tú vas a desarrollar una mentalidad sólida, con carácter, con principios, con fundamentos, cimentados en la roca que es Cristo. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando tú te muevas en fe, Dios se va a mover contigo. En estos días hablaba con una persona y me decía: pastor, tremendo, este año que pasó fue un año bueno para mí. Y yo le creí al Señor. Y yo le dije: Señor, voy a iniciar mi negocio, voy a atreverme. Y Dios comenzó a guiarlo. Y este hombre decía: yo casi no tenía recursos, pero toqué puertas, las cosas se me dieron, tuve favor para entrar, para que la gente me abriera puertas, y Dios me bendijo. Eso tenemos que decirlo también al finalizar este año 2021. Hicimos, progresamos, conquistamos, Dios estuvo con nosotros, Dios abrió puertas. Lo que era imposible para mí, Dios lo hizo posible. Y eso fue lo que sucedió con Josué. Josué entró a conquistar. Jericó la poseyó. Ay, a pesar de ser el ayayay de ellos, luego entró santificado y la conquistó. Aproximadamente 10 años se la pasó guerreando, conquistando la tierra prometida. Al final dice que derrotó a 31 reyes. Todo lo que Dios le prometió a Josué se lo entregó. Dice el texto: no hubo ni una palabra que no se cumpliera en la vida de Josué. Y no solamente Josué entró, poseyó, sino que la conquista de él fue la conquista de toda una nación. Tu conquista va a bendecir no solo tu vida, sino tu familia, tus hijos, a los hijos de tus hijos. Va a bendecir la iglesia, va a bendecir tus discípulos, va a bendecir la ciudad, va a bendecir a Colombia. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados a ser conquistadores, y ese mundo perverso está guardando la manifestación de los hijos de Dios. De hijos de Dios que digamos: fue Cristo quien me dio la victoria. Pueden venir batallas, gigantes, tropiezos, adversidades, pero me gusta lo que dice Pablo en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que yo te invito a que le creas a la palabra, a que te santifiques, pero también actúes en este año, no con pesimismo, no con temor, no con dudas, sino con la convicción de que Dios te dará la victoria. Quisiera terminar con un versículo que está en el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 8. David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo quisiera que allí donde estás tú puedas declarar esta verdad: Jehová cumplirá su propósito en mí. Sin importar cómo está la sociedad, la economía, los hospitales, las familias, todo lo que está pasando en este entorno, Dios cumplirá su propósito en mi vida. Y yo quisiera orar para que todo lo contrario a esta palabra salga de tu vida. Todo lo contrario sea roto, quebrantado, en el nombre de Jesucristo. No es un año para empezarlo con el pie izquierdo. Te felicito por poner a Dios primero y conectarte a esta celebración, a oír la palabra de Dios, porque tu fundamento tiene que ser la palabra, la fe generada a través del Espíritu Santo en nosotros, y de creerle al Señor por cosas grandes. Padre Celestial, hoy bendigo a cada persona que está conectada, cada persona que ha recibido esta palabra, este mensaje de esperanza. Declaro que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirá todos los días de nuestra vida. Declaro que Dios va delante de nosotros. Declaro que el Espíritu Santo nos llena, nos fortalece, nos vivifica, nos da espíritu de sabiduría, conocimiento, revelación, entendimiento. Nos guía a toda verdad y nos guía
en la senda que debemos caminar. Declaro que este año es un año de victoria. Declaro que este año es un año de tomar decisiones acertadas. Declaro que este año es un año de ver la gloria de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Declaro que este año es un año de avanzar. Y no solo de avanzar, sino de conquistar, poseer lo que Dios nos ha prometido. Hay muchas cosas que hoy están en las manos del enemigo que son nuestras. Y vamos a pelear la buena batalla de la fe. Y vamos a pagar el precio espiritual necesario para ver la gloria de Dios. Y vamos a menguar a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad. Declaramos que este año 2021 será el año de la consagración. Será el año de ver la gloria de Dios en nuestro ser, de reflejar a Cristo en nuestro carácter, que desde adentro se refleje Cristo a las demás personas. Declaramos que es un año donde tú nos llenas de tu presencia. Yo te invito a que anheles allí la presencia del Espíritu Santo y digas: Espíritu Santo, tú eres todo lo que yo necesito en este año para salir adelante. Te anhelo con todo mi corazón, te anhelo con todas mis fuerzas. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y dile: Señor, yo hoy creo a tu palabra, creo a tus promesas. Voy a establecer mi vida devocional diaria, me voy a alimentar de tu palabra, y lo que diga la verdad bíblica es lo que yo voy a creer, a declarar y a vivir en el nombre de Jesús. Hoy desechamos la mentira, el engaño del enemigo. Dígale al Señor: examíname, qué áreas hay en mi vida que no he querido soltar, que no he querido dejar superar. Dígale al Señor: límpiame, Dios. Hoy declaramos que la sangre de Cristo tiene poder y nos santifica, nos liberta. Y si hay cosas en mi vida que debo de dejar, Señor, muéstralas, libéranos, transfórmanos, danos el dominio propio para caminar en rectitud, para desarrollar un carácter santo, una vida íntegra, para vivir como tú quieres que nosotros vivamos, Padre Celestial. Y te pedimos que todo temor salga de nuestra vida. No vamos a ser cobardes, no nos vamos a frustrar, no nos vamos a detener, vamos a avanzar en el propósito que tú tienes para nosotros. Y declaramos que en Cristo todo lo podemos lograr, porque eres tú quien nos fortalece y nos ayuda a salir adelante. Y declaro que Dios bendice tu vida, bendice tu casa, bendice tus proyectos, bendice esos sueños para el 2021, y que el nombre de Dios va a ser glorificado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.